Entonces, ya estamos hablando, ¿no? Una función, ese Ministerio de Defensa, otra función, esa inflamación, ¿no? Lógicamente, cuando algo va mal en el sentido de que, bueno, pues se me están hinchando las piernas, ¿no? Entonces, o voy a estar sufriendo de, bueno, lo que decíamos, bueno, yo he leído en libros antiguos los enfermos de Bacera, ¿no? Bacera, lógicamente, viene de bazo. Cuando un enfermo tenía esta enfermedad, bueno, ahora ya creo que ha desaparecido hasta el nombre, ¿no? Entonces se decía que esta persona se queda como algo así como pasmada, ¿no? Persona pasmada, que no mueve las piernas. Digamos, de pensamiento difícil. Yo no sé lo que será pensamiento difícil. Pues tonta. O pensamiento lento, o pensamiento espeso. Ahora es muy de moda, ¿no? Hoy me encuentro un poco espeso, ¿no? ¿Qué más decía? Pues no mueve las piernas, o está incluso con cierto hinchazón en esta zona, ¿no? Bueno, luego iremos con ese meridiano, que lo iremos viendo aquí. Cuando se inflama, primeramente, cualquier inflamación en las extremidades, en las piernas, pues siempre empieza por esa parte más interna, es donde se nota más, ¿no? Primeramente, en ese tobillo, en ese maleolo interno, en el izquierdo o en el derecho, ¿no? Entonces, a eso me voy a referir al encontrar esta palabra, ¿no? Precisamente con ese hinchazón. Y este hinchazón se nota precisamente como algo, pues esa prueba de la fóbea, ¿no? El signo de la fóbea positiva, que es cuando vemos que, o bien cuando nos estamos calzados y el empeine pues se nos marca de tal manera que luego queda un poco como una sensación como de algo muy blando, que cuando hacemos presión con el dedo, pues la huella tarda en recuperarse, Entonces ahí es cuando decimos ese signo de la fóbea, ¿no? Que parece como, bueno, como un colchón de estos de agua, que cuando uno se hunde, pues tarda, como no te quites esa presión, pues luego tarda mucho en adquirir una superficie más o menos regular, ¿no? En ese sentido. Pues precisamente con esta forma, o ahora diríamos síndrome, ¿no? Síndrome en el sentido de decir, síndrome de que la gente está pasmada, no mueve las extremidades inferiores o tiene un pensamiento difícil, e incluso se le hinchan, sobre todo esos maleolos internos. Por supuesto que es una bacera, que es una enfermedad de bazo, ¿no? En este caso, pues una deficiencia de bazo. Pero es que incluso con esta enfermedad, con estos, digamos, síntomas físicos que se pueden evidenciar, normalmente, decía esos antiguos, que el aspecto, podemos decir, psicológico o más o menos emocional de esa persona es que tenía cierta, decían las palabras así, cierta melancolía, o que estaba preso de una aflicción profunda. Entonces, eso, melancolía y una aflicción profunda, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, supongo que esto, ahora podríamos decir nosotros, es un síndrome depresivo, ¿no? Una depresión. Entonces, volviendo precisamente o relacionando estos síntomas que podemos decir por ese meridiano, ¿por dónde va ese meridiano? Pues ya sabemos que, vamos a pintar por aquí, ese bazo, pues sabemos que empezaba en la parte más interna de ese pie, de ese dedo gordo, ese primer dedo, en esa apófisis o en ese ángulo ungueal,
y iba ascendiendo por ese maleolo interno y ascendía por toda la pierna, ¿no? Entonces, bueno, luego les comentaré una cosa pues, de un paciente, ¿no? Luego iremos relacionando todo. Entonces, una cosa es esta sintomatología, digamos, física, a través de ese meridiano que evidentemente, bueno, pues las piernas junto a ese estómago, ese elemento tierra, pues el estómago ya venía por aquí, ¿no? Ya recordamos aquí perfectamente pintado, ¿no? Iba bajando por esta parte, por la parte anterior de la extremidad inferior, ¿no? Y mientras que bazo, pues como decimos, empieza en ese dedo gordo del pie y va ascendiendo hasta llegar a este hueco axilar, ¿no? Esta forma. Entonces, siempre, en primer lugar, una alteración de ese bazo, independientemente, bueno, luego volveremos también a lo que es la sangre, independientemente de estos síntomas, pues los va a dar casi siempre donde empieza ese meridiano, ¿no? En ese sentido, pues, desde una uña encarnada, en ese primer dedo gordo del pie, donde empieza ese meridiano, pues hasta ese juanete, ese alus valgus, cuando sobresale ese metatarsiano, e incluso pues cuando ese hinchazón o esas pequeñas úlceras o ese signo de la fobia, que ese encharcamiento o ese trastorno que no puede ascender esa linfa y se va estancando y cada vez hay más agua, hasta que eso incluso, pues ya en épocas mucho más posteriores, pues ya vemos que ante cualquier pequeño encontronazo, pues vemos pequeños hematomas, pequeños golpes, pues ya son, parece ser que la respuesta es mucho más exagerada, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? E incluso, pues es una forma de relacionar precisamente estos síntomas por este meridiano, que corresponde a bazo, con ese aspecto, ¿no? Esa cierta melancolía o esa aflicción profunda, esa mentalidad espesa, esa depresión, podemos decir, ¿no? Entonces, bueno, si vamos a ese segundo nivel de energía, a ese primer nivel negativo, quiero decir, donde estaba precisamente pulmón y bazo, bueno, aquí tenemos recalentador, vesícula biliar, estómago, intestino grueso, vejiga, intestino delgado. Entonces, bazo está en ese primer nivel negativo, ¿no? Entonces, cuando la enfermedad ha cogido ya estos más positivos, lógicamente cuando ya entramos en esa parte más negativa, pues evidentemente los tratamientos o la recuperación de ese paciente va a ser mucho más difícil, ¿no? Ya decíamos que dentro de ese elemento tierra, entre un enfermo de estómago y un enfermo de bazo, mientras el enfermo de estómago grita, quiero decir con eso que es mucho más espectacular, cualquier afección de un órgano positivo parece ser que es de una gravedad porque se produce de una forma más escandalosa, mientras que la enfermedad de un órgano o una víscera negativa es una cosa mucho más solapada, va mucho más en silencio, precisamente conforme va atacando digamos, va saltando esos niveles de defensa, llega un momento en que cuando nos enteramos realmente, cuando nos enteramos o porque no hemos sabido interpretar precisamente esos síntomas de una víscera negativa, ya es un poquito tarde, y es cuando decimos que el enfermo, en lugar de gritar, ya está gimiendo, y cuando gime, ya es que quizá ya no tiene ni fuerza, ¿no? Ya no tiene fuerza porque está bastante debilitado y bastante enfermo, ¿no? Entonces, quería hacer otro comentario, independientemente que ya volveremos al tema de esos síntomas de ese meridiano. Es fundamental que, cuando decíamos la función de ir, otra de las funciones que hablábamos sobre limpiador, podemos decir, limpiador o retirador de las células sanguíneas que eran viejas o estaban deformadas o estaban pachuchas por, yo qué sé,
por muchas causas. Entonces, este bazo decíamos que era uno de los órganos que destruían, o mejor dicho, reciclaban para formar células jóvenes, ¿no? Pues cualquiera de las que hemos ido viendo, ¿no? Pero que, lógicamente, si había un órgano que las destruía o las reciclaba, lógicamente tenía que haber otros órganos que estaban inmersos en esa formación. Y desde el cuarto o quinto mes de la gestación, entonces ya ese bazo ya no forma células, sino que eso ya entra a formar parte, gracias a ese riñón, más que riñón, gracias a ese hueso que lo gobierna, ¿no? en esa médula de los huesos. Entonces, ¿cuántas veces? Y eso es una de las grandes equivocaciones de la medicina, porque es que cuando un enfermo, y tal y como está la concepción de la ciencia occidental, en este caso la medicina, sobre la enfermedad de bazo como tal, sin tener en cuenta esos meridianos o sin relacionar precisamente estos síntomas, o como cansancio, bueno, algunos tipos de cansancio o dolor de cabeza, si no somos capaces de ir leyendo, estudiando científicamente, claro, todos estos síntomas y relacionándolos con esos aspectos, digamos, psicológicos o emocionales, entonces, cuando ya hay alteración grave en esa víscera bazo, entonces, lógicamente, pues las células sanguíneas de la sangre se van a alterar. Entonces, ¿cuántas mujeres que yo he conocido algunas en estos últimos años, que por tener unas reglas muy abundantes, pues lógicamente sus análisis de sangre pues dan unas anemias terribles? Entonces, han puesto tratamientos precisamente pues para esas anemias, ¿no? Pues que si ácido fólico, pues que si hierro, que todo lo que ustedes quieran, ¿no? Y con todo continúan con esas anemias. Entonces, ¿cuántas de ellas? Algunos casos yo he conocido ya que, bueno, si sabemos que una de las funciones es destruir precisamente las células que ya son viejas, pues lo que hacemos es hacer cirugía y quitar ese bazo para que no destruya por lo menos las que quedan, ¿no? Entonces, en ese sentido, tratamientos médicos para ese bazo no hay como tal víscera, al igual que tampoco hay tratamiento médico para un hígado o un tratamiento médico para un riñón, específicamente para ese tejido noble o innoble del que estamos hablando, me refiero. Entonces, en ese sentido, y volviendo a esa tabla de los 5 elementos, ya no sé por dónde escribir, bueno, aquí estamos, siempre hemos dicho que aquí estamos. Si este órgano es el que está, digamos, alterado, lógicamente antes, por los 5 elementos, hígado, corazón y bazo, si hay una alteración en este bazo, pues normalmente en medicina natural casi nunca comenzamos ayudando a ese propio bazo, sino que siempre, por esta teoría de cómo circula la energía, siempre se intenta poner más fuerte al padre, en este caso, pues, que es corazón, y al abuelo, como es hígado. Pero no solamente si se trata de que el problema está en que no se forman células jóvenes, o yo qué sé, pues cualquiera de los leucocitos, o incluso pues de las plaquetas, porque disminuyen y no se forman, y luego hay muchísimos hematomas y todo lo que ustedes quieran, los órganos formadores, pues será lógicamente, habrá que hacer algún tratamiento tonificando precisamente ese riñón y ese hígado, precisamente para que ayude, y posteriormente este hígado, este bazo, con su tratamiento, por supuesto, pues se vaya recuperando, pero en ese sentido, este órgano, como yo que sé, como la persona que está en un supermercado que está trabajando honestamente, pues yendo por las estanterías ya quitando todos los artículos que han ido
caducando, o sea, fecha de caducidad, pues ya lo va retirando porque ya no son comestibles, o si los comemos nos pueden hacer daño. En ese sentido, como no entra género nuevo, tampoco se puede mantener dentro ese género que está caducado, porque puede hacer más perjuicio que beneficio. Entonces, lo que no podemos hacer es precisamente cargarnos a ese señor o a ese empleado, por muy noble que sea, o bajo socialmente, pero tiene su importancia, o ese barrendero que es capaz de retirar lo que está, ya no sirve, más que estorba más que nada, ¿no? En ese sentido, es la ciencia médica como tratamiento médico, esa es una de las grandes equivocaciones, que no puede estar cortando precisamente, haciendo cirugía o dejando ante ese fracaso médico, dar paso a que ese cirujano tire por el camino del medio y como única solución precisamente sea la extirpación de ese bazo, sino que hay tratamientos, por supuesto de medicina natural, que desde corazón, hígado e incluso riñón puede hacer que esas células jóvenes vuelvan a florecer y entonces lógicamente y por consiguiente todo ese sistema digestivo, sistema defensivo quiero decir, bueno, sobre digestivo luego hablaremos también porque tiene sus funciones a través de ese páncreas, ¿no? Pero todo ese sistema defensivo pues pueda estar en perfecto estado para que ante cualquier altercado, pues a los 30 segundos, pues cualquiera de estas células que hemos ido diciendo y por cualquiera de estos mecanismos pues pueda defenderlo, pues que para eso está, ¿no? En ese sentido. Pero nunca puede pagar el pato, nunca nos podemos quedar sin ese cuartel general y después estar supeditados toda la vida pues a ese gran negocio de los antibióticos o metido en una cámara de gas sin gas, quiero decir, intentar estar entre algodones para que no esté en contacto o el mínimo contacto ante cualquier bacteria o virus o parásito o hongo o lo que sea, ¿no? En ese sentido. Entonces, uno de los grandes errores, y yo siento mucho decirlo, es precisamente el que se tome contra este señor, contra este barrendero, contra este policía, que impide, por fracaso de otras órganos que están desequilibrados, que sea el órgano diana que pague todas las culpas, este bazo, por esa función de retirar lo que ya no sirve o ya tiene su fecha de caducidad. Bueno, ya por el día de hoy vamos a terminar con que ya para la próxima semana empezaremos ya, iremos adelantando algo más sobre los síntomas a través de ese meridiano y terminaremos también con los síntomas propios de sangre, etcétera, etcétera. Bueno, ya solamente me queda pues darle las gracias por su atención y despedirme, como digo, hasta la próxima semana, si Dios quiere. Hasta luego.